Radé, radé, radé. Vamos a ver ahora el verso número 7 del capítulo 4. Dice así. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata avyutanam adharmasya tadatmanam sirijamyaham. Vamos a verlos uno por uno. Yada yada hi dharmasya glanihi bhavati bharata abhyutanam adharmasya tada atmanam sirijami aham. Vamos a ver. La palabra yada yada significa cuando quiera y donde quiera. Hi significa indudablemente o ciertamente. Dharmasya significa de la rectitud o de la religión. Glanihi significa discrepancia o decadencia. Bhavati significa se manifiesta o es. Bharata significa descendiente de Bharata. Abhyutanam significa aumentar o predominio. Adharmasya significa de la injusticia o de la religión. Tada significa en ese entonces o en ese momento. Atmanam, el ser, o uno o yo mismo. Sirijami, manifiesto. Aham, yo. Vamos a traducirlo. Dice: cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en las prácticas religiosas o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese momento yo mismo me manifiesto o desciendo. Vamos a ver el comentario. Dharma es verdaderamente las acciones prescritas que conducen a nuestro crecimiento y progreso espiritual. El reverso de esto es adharma, o sea, lo contrario de esto es adharma, que significa injusticia. Cuando prevalece la injusticia, el creador y administrador del mundo interviene y descendiendo y restableciendo el Dharma. O sea, interviene descendiendo al mundo para restablecer el Dharma. Tal descenso de Dios se llama avatar. La palabra avatar se adoptó del sánscrito al inglés y se usa comúnmente para las imágenes de las personas en la pantalla de los medios. En este texto lo usaremos en su connotación sánscrita original para referirnos al descenso divino de Dios. En el Srimad Bhagavatam se enumeran 24 descensos de este tipo. Sin embargo, las escrituras védicas afirman que hay innumerables descensos de Dios. Dice: Yanma karma vidanani santi me na angas saharasha na
Sakyante, Nusankyatun, Anantatuan, Mayapi, Hi, Bhagavatam 10.51.37. Dice, nadie puede contar los infinitos avatares de Dios desde el comienzo de la eternidad. Punto. Estos avatares se clasifican en 4 categorías, como se indica a continuación. 1. Avesha Avatar. Avesha Avatar es cuando Dios manifiesta sus poderes especiales en un alma individual y actúa a través de ella. Punto. El sabio Narada es un ejemplo de Avesha Avatar. El Buda también es un ejemplo de Avesha Avatar. Número 2. Prabhava Avatar. Estos son los descensos de Dios en forma personal, donde muestra algunos de sus poderes divinos. Los Prabhava avatares también son de 2 tipos. A. Donde Dios se revela solo por unos instantes, completa su obra y luego parte. Punto. Hansa Avatar es un ejemplo de esto, donde Dios se manifestó ante los Kumaras, respondió su pregunta y se fue. B. Donde el avatar permanece en la tierra por muchos años. Veda Vyasas, quien escribió los 18 Puranas y el Mahabharata y dividió los Vedas en 4 partes, es un ejemplo de tal avatar. Vámonos con la número 3. Vaibhava Avatar. Es cuando Dios desciende en su forma divina y manifiesta. O sea, esta se llama la número 3, Vaibhava Avatar. Es cuando Dios desciende en su forma divina y manifiesta más de sus poderes divinos. Ejemplo tenemos Matsya Avatar, Kurma Avatar, Varaha Avatar. Son todos ejemplos de Vaibhava Avatar. Número 4. Parabhasta Avatar. Parabhasta Avatar. Es cuando Dios manifiesta todos sus poderes divinos en su forma divina personal. Ejemplo de eso es Sri Krishna, Sri Rama y Nrsimha Avatar. Son todos Parabhasta Avatar. Esta clasificación no implica que ningún avatar sea más grande que el otro. Veda Vyasas, quien es él mismo un avatar, claramente afirma esto. Sarve Purnaha Shaswatasha Dehastasya Paramamana Pama Purana. Dice, todos los descendientes de Dios están repletos de todos poderes divinos, de todos los poderes divinos. Todos son perfectos y completos. Por lo tanto, no debemos diferenciar un avatar como más grande y otro como más pequeño. Sin embargo, en cada descenso, Dios manifiesta su poder en función de los objetivos que desea lograr durante ese descenso en particular.
Los poderes restantes residen de forma latente dentro del avatar. Por lo tanto, se crearon las clasificaciones anteriores. Punto. Ahí termina el verso número 7 del capítulo 4. Vamos a leer algo más del capítulo del verso 7. Dice, la palabra Siryami es significativa aquí. Siryami no se puede emplear en el sentido de creación, porque de acuerdo con el verso anterior, no existe creación de la forma o cuerpo del Señor, ya que todas las formas existen eternamente. Por lo tanto, Siryami significa que el Señor se manifiesta tal como es Él. Aunque el Señor aparece en un momento programado, es decir, al final de Dwapara Yuga, del 28º milenio del séptimo Manu, de un día de Brahma, aún así, Él no está obligado a someterse a esas reglas y regulaciones porque está en completa libertad de actuar a voluntad de mucha manera. En consecuencia, Él aparece por su propia voluntad cuando quiera que haya un predominio de la irreligiosidad y una desaparición de la verdadera religión. Punto. Los principios de la religión se presentan en los Vedas y cualquier discrepancia en lo referente a la ejecución debida de las reglas de los Vedas lo vuelve a uno irreligiosos. Punto. En el Bhagavatam se declara que esos principios constituyen las leyes del Señor. Únicamente el Señor puede manufacturar un sistema de religión. Los Vedas también se aceptan como palabra que en un principio el propio Señor le comunicó a Brahma desde adentro del corazón, de modo que los principios de Dharma o de la religión son la orden directa de la Suprema Personalidad de Dios. Dharman tu Sasha Bhagavat Pranitam. Estos principios se indican claramente en todo a lo largo del Bhagavad Gita. El propósito de los Vedas es el de establecer dicho principio bajo la orden del Señor Supremo, y al final del Gita, el Señor ordena directamente que el principio más elevado de la religión es el de entregarse solo a Él y nada más. Los principios védicos lo inician a unos a entregarse a Él por completo. Y cuando quiera que las personas demoníacas perturban esos principios, el Señor aparece. Punto. Por el Bhagavatam sabemos que el Señor Buda es la encarnación de Krishna que apareció cuando el materialismo se hallaba extendido y los materialistas estaban usando como pretexto la autoridad de los Vedas. Punto. Aunque en las Vedas hay ciertas reglas y regulaciones restrictivas en cuanto al sacrificio de animales con cierto propósito específico, la gente de tendencias demoníacas, no obstante, se dio al sacrificio de animales sin haber referencia a los principios védicos, sin hacer referencia a los principios védicos. El Señor Buda apareció para detener esa necedad y establecer los principios védicos de la no violencia. Así pues, todo y cada uno de los avataras o encarnaciones del Señor tienen una misión específica, y a todos ellos se lo describe en las escrituras reveladas.
A nadie se le debe aceptar como avatar, a menos que se lo menciones en las escrituras. No es cierto que el Señor aparece únicamente en la tierra hindú. Él puede manifestarse donde quiera y cuando quiera que desee aparecer. Punto. En todas y cada una de las encarnaciones, Él habla tanto de religión como pueda entender la gente en particular que se encuentre bajo esa circunstancia específica. Pero la misión es la misma, llevar a la gente hacia el estado de conciencia de Dios y de obediencia a los principios de la religión. Algunas veces Él desciende personalmente y a veces envía a su representante fidedigno en la forma de su hijo o sirviente. O Él mismo desciende en algunas formas disfrazadas. Los principios del Bhagavad Gita se le hablan a Arjuna y además a otras personas muy elevadas, porque él estaba muy adelantado en comparación con la persona ordinaria de otra parte del mundo. 2 más 2 son 4. Constituyen un principio matemático verdadero, tanto en la clase de aritmética para principiantes como también en el curso adelantado. Punto. Aún así, hay matemáticas superiores y matemáticas elementales. Por lo tanto, en todas las encarnaciones del Señor se enseña lo mismo principio, pero estos parecen ser superiores o inferiores en diferentes circunstancias. Punto. Los principios superiores de la religión comienzan con la aceptación de las 4 órdenes y los 4 estados de vida sociales, tal como se explicará más adelante. Todo el propósito de la misión de la encarnación es el de despertar en toda parte el estado de conciencia de Krishna. Esa conciencia es manifiesta y no manifiesta, solo bajo diferentes circunstancias. Ahí termina el verso 7 del capítulo 4, Hare Krishna.